Vamos a entrar al mensaje de la palabra en esta mañana. Quiero que por favor abra su Biblia conmigo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Solo quiero usar este versículo de manera introductoria al tema que vamos a desarrollar en esta preciosa mañana. El tema de hoy lo hemos llamado los temores de un discípulo. Los temores de un discípulo. Este es el tema, el nombre, el título de nuestro tema de hoy. Y dice entonces la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dígame un fuerte amén si ya está ahí en la cita conmigo. Vamos a leerlo entonces, y dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Este es el tema. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Tomar la cruz de Cristo, hermano, no es solo el día domingo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es? ¿Cada cuándo? Cada día. Cada día. Todos los días de nuestra vida. Ser un discípulo de Jesús no es fácil. ¿A cuánto les pesa la cruz? Sí pesa, ¿verdad? Llevar la cruz de Cristo sí pesa. Porque cuesta trabajo, hermano, negarse a sí mismo. Y nuestra lucha es cada día con nuestra carne. ¿A cuánto les cuesta orar? ¿A cuánto les cuesta levantarse a las 2, a las 3 de la mañana para orar y tener una intimidad con el Señor? A mí me cuesta. ¿A cuánto les cuesta leer la Biblia todos los días? Amén. ¿A cuánto les cuesta resistir a sus debilidades? ¿A cuánto les cuesta frenar nuestra lengua? ¿Verdad? No es fácil llevar la cruz de Cristo. Pero aquí dice, hermano, en su palabra, el mandamiento, la gran comisión, hermano, que el Señor nos dejó a los líderes de la iglesia, es ir a las naciones. ¿A qué? A ser discípulos, llevándolos, hermano, a la conversión de Cristo, a la renovación, a la transformación, al bautismo y al servicio a Dios. Esa es la misión, hermano, que el Señor nos ha dejado a nosotros como sus servidores, sus siervos, a ser discípulos en las naciones. Y ahora, hermano, que estoy en la carrera, me doy cuenta de lo difícil que es hacer discípulos. Porque, hermano, unos le dicen que sí hoy y mañana le dicen: pastor, me enfermé, no puedo ir. Pastor, fíjese que mi esposa me necesita. ¿Cuánta razón tenía Pablo al decir que es mejor no casarse y quedarse como él? Porque el soltero, dice, le sirve mejor a Dios que el casado. Porque ya casado, hermano, la esposa, los niños, el trabajo, y ¿para qué le sirve? Entonces, hermano, nos damos cuenta de lo difícil que es. Quiero, hermano, entrar en el tema
Porque Jesús sabiendo, Dios sabiendo la problemática del ser humano, sabía que nosotros no nos íbamos a poder salvar a nosotros mismos de todas estas cosas. Y Él vino a cargar la cruz, a llevar esa cruz en sus espaldas, y encima de eso los golpes, el sufrimiento. Jesús está listo para ser crucificado y se cumple al pie de la letra, tal como Dios lo había planeado, para salvar a toda la humanidad de la condenación eterna por causa de la desobediencia. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre? La desobediencia. Esa es la causa por la cual nos cuesta trabajo llevar la cruz de Cristo, poder cumplir este versículo que acabamos de leer. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero Dios no te obliga. Dios te dice si quieres, pero no dice tienes que. Amén. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos quieren llevar la cruz de Jesús? ¿Cuántos quieren cargar la cruz de Jesús? Al menos, hermano, tenga la intención en su corazón de decir: sé que es pesada la cruz de Jesús, pero sé que lo voy a lograr. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a lograr. Mire, hermano, entonces Jesús viene, o Dios viene en la persona de Jesús para ser crucificado, y hace un llamamiento. Elige a sus 12 discípulos. ¿Qué dice la Biblia que hacían sus discípulos? Ellos trabajaban como usted y yo trabajamos. La Biblia describe que ellos eran pescadores, se dedicaban a la pesca. De eso sobrevivían. Iban, hermano, todos los días al mar y echaban las redes. A veces pescaban y a veces no, como a veces usted y yo también. A veces pescamos y a veces no. Hay días buenos y hay malos, días malos. Pero Jesús los llama y les dice: dejen las redes y síganme, porque yo los voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Vengan a cargar la cruz conmigo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le siguieron, confiaron en Jesús. Ellos no se pusieron a pensar: Señor, ¿y de qué vamos a vivir, Señor? ¿Cómo vamos a pagar los biles? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar la comida, el agua, la luz, el gas, el teléfono, el seguro del carro? Ellos estaban en el mismo barco que usted y yo estamos en este momento. Las cosas, los tiempos han cambiado, pero la vida, las necesidades del ser humano siempre han sido las mismas, de uno o de otra forma. Pero ellos confiaron en Jesús. Dejaron sus redes, dejaron a su familia por seguir al maestro, por seguir a aquel que les iba a enseñar cómo ser libres. Confiaron en él y lo siguieron. El pasaje más maravilloso que encontramos en la Biblia, el más famoso, yo creo que de todos los versículos que la Biblia contiene, es el de San Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel
que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se prepara para la gran hazaña, la más grande, la más impactante, que hasta hoy en día sigue cambiando, transformando, renovando y salvando vidas. Esa hazaña que Dios hizo por medio de su Hijo, cumpliendo, hermano, el versículo de Juan 3:16, nos benefició a usted y a mí. Y pagó el precio de nuestra desobediencia, pagó el precio de nuestros pecados que nosotros hicimos cuando éramos adolescentes, antes de venir a Jesús. Perdona, hermano, los pecados y las maldiciones de nuestras generaciones. Oiga, porque la palabra dice, hermano, que Él murió por los pecados del pasado, por los pecados del presente, hablando de las generaciones pasadas, de las generaciones de la época de Jesús, en su presente, y de las generaciones futuras que éramos nosotros. Ese pecado de la desobediencia que Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén nos tenía contra las cuerdas, nos tenía, hermano, en la condenación eterna. No había ni siquiera la sangre de un cordero, de un macho cabrío, de nada, hermano, que pudiera librarnos de la condenación del infierno. Pero Jesús vino a dar su vida para que usted y yo tuviéramos vida en abundancia. Veamos entonces el acontecimiento de Jesús, el sufrimiento de Jesús. Por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 26 y vamos a ver desde el versículo 17 hasta el 56. Lo vamos a leer para conocer, para ver, para sentir, para palpar, hermano, la vida de Cristo. Y pídale al Señor ahí en su corazón que por medio de su palabra su corazón pueda ser impactado, para que usted pueda sentir ese deseo de convertirse en un fiel discípulo del Señor. Dice en el verso 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿seré yo, Señor? Entonces, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo:
¿seré yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Presta atención. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos,
de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le dijo, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como entra un ladrón, ¿habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Se recuerda entonces lo que leímos? Lo que Pedro le dijo a Jesús: Señor, yo no te negaré, no me escandalizaré. Señor, si es necesario, yo moriré contigo. ¿Se acuerda que le dijo esas palabras? ¿Y lo cumplió? No. Le dijo el Señor a Pedro: antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. Otra cosa que podemos ver aquí en la escritura: Jesús les dice a los que llegaron a prenderlo para llevarlo: yo estuve tantas veces con ustedes, yo les enseñaba en el templo, ¿y por qué no me arrestaron ahí? ¿Por qué tenía que venir Judas a besarme para enseñarles que era yo, si ustedes me conocen? Déjenme le explico. Los discípulos de Jesús caminaron con él 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio, los discípulos se parecían a Jesús, vestían igual, hablaban el mismo lenguaje. Se fueron ellos como haciendo una réplica, una copia de Jesús, de tal forma que los discípulos alcanzaron, hermano, parecerse tanto a Jesús, que aquellos a los cuales Jesús les predicaba todos los días ya no distinguían al maestro en medio de sus discípulos, porque los discípulos alcanzaron la estatura de Jesús, se parecieron tanto a él. Aleluya. Y entonces, cuando llegó el tiempo de arrestar a Jesús y de llevarlo al sacrificio, los identificaban a ellos en su hablar. Por eso fue que cuando, ahorita lo vamos a ver más adelante, que cuando Pedro hablaba el lenguaje de Jesús, hablaba como Jesús, y le decían: este es uno de los discípulos de Jesús. En otra versión, la Biblia dice que Pedro hasta dijo malas palabras para negar a Jesús. Amén. Otra de las cosas que vemos, hermano, en la vida de Jesús, que cuando Él llamó a sus discípulos a dejar las redes
y a seguir en pos de Él, hermano, los discípulos y sus familias estaban a cargo del ministerio del Señor Jesús. La Escritura revela, hermano, hoy no lo voy a dar porque no tengo, sería extendernos mucho en el tema, pero escudriñando la Biblia, dice que el Señor Jesús tenía muchas personas que le seguían y le apoyaban económicamente. Jesús recibía dinero para apoyar su ministerio. Mas sin embargo, Jesús no traía un Mercedes-Benz. Mas sin embargo, Jesús no traía ropa de marca. No traía tenis de marca. No tenía una mansión. Ahí vemos claramente en la Escritura que Jesús pidió una casa prestada para celebrar la última cena con sus discípulos. Vemos, hermano, que Jesús no se compró un carruaje, un caballo fino para entrar como rey a Jerusalén. Jesús pidió prestado un burrito. Dice por ahí, hermanos, que cuando le aventaban las palmas, el burrito pensaba que eran para él. Pero era cuando el Señor entraba como rey de Jerusalén. El Señor Jesús fue austero en su ministerio. ¿Saben qué invertía el dinero? El Señor Jesús para cuidar de sus discípulos, de sus familias. Tan es así, hermano, que cuando la suegra de Pedro, porque Pedro estaba casado, se enfermó, dice que tenía fiebre, y fue y la visitó, y ella se puso bien contenta porque Jesús fue a visitarla, y oraron por ella, y ella fue sanada. Y en cuanto fue sanada, dice que ella se levantó y los atendió y les dio de comer a todos. Imagínense que la suegra de Pedro hubiera odiado a Jesús porque se había llevado a su yerno y había dejado abandonada a su mujer y a sus nietos, que lo iba a recibir. Pero vemos, hermano, que Jesús tuvo cuidado de todas esas cosas. Por eso te digo en esta mañana, no temas. Porque si es Dios el que nos ha llamado, Él se va a encargar de tus finanzas. Él se va a encargar de tu familia. Puedes confiar en Él, que si tú le honras, que si tú le sirves, que si tú le sigues, tus generaciones van a ser benditas. Ya no habrá maldición, rencor, pobreza, odios, divorcios, porque tienes a Jesús en tu vida. Aleluya. Los discípulos del Señor, al ver todas las cosas, cómo se complicaban cuando arrestaron a su maestro, Él les había advertido y cómo se empezaba a cumplir. Ellos se olvidaron de la promesa que le habían hecho al Señor y no de dejarlo solo y que permanecerían con Él hasta la muerte. Olvidaron esas promesas que le hicieron al Señor, y ahí vimos al final del pasaje que leímos que cuando la cosa se puso fea, cuando la cosa se puso complicada, todos se fueron y lo dejaron, lo abandonaron, porque la persecución, hermano, estaba fuerte. Bueno, usted sabe, hermano, que habrá una persecución para la iglesia, ¿no? Está iniciando. Esa persecución ya ha comenzado, hermano, en el mundo. En Corea del Norte, hermano, es un delito predicar el evangelio, portar una Biblia.
es pena de muerte. Castigos severos para los que se atreven a predicar a Jesucristo. En Rusia está prohibido el evangelio. Todos los países, hermanos, que están en contra de Israel y que le están tirando misiles, ahorita es con Israel. Pero viene el tiempo de la persecución de la iglesia. Esto, hermano, que pasó con los discípulos, es muy posible que nos toque a nosotros. Es muy posible, hermano, que nosotros estemos en el lugar de los discípulos y que ahorita, en este momento, le podamos decir al Señor: Señor, yo permaneceré siempre fiel a tu ministerio. Yo nunca te dejaré, como Pedro, ¿no? Pero cuando llegue el tiempo de la persecución, es muy posible que algunos de nosotros neguemos al Señor y digamos: no, yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano. Mira, hermano, le cuento una anécdota. Una vez estaba el pastor y la iglesia estaba llena, más de lo que estamos ahorita, y entraron unos encapuchados por las puertas con metralletas y todo, y dijeron: aquí se van a morir todos ahorita los que dicen que creen en su tal Jesús. Les vamos a dar oportunidad de que salgan corriendo los que tengan miedo de morir. Hermano, la iglesia casi se vació y solo se quedaron como 3, 4 con el pastor. El pastor sí se quedó. Le dijo: no, pues nosotros sí estamos dispuestos a morir por Jesús. Amén. ¿Qué haría usted si viniera una prueba de esa naturaleza? ¿Se quedaría o se iría? ¿Se me dejaría solo o se iría? Bueno, hermano, se fueron todos y solo quedaron 3, 4 con el pastor. Y entonces, cuando ya se fueron todos, los encapuchados se quitaron la capucha y le dijeron: pastor, no se preocupe, no era en serio, nomás estábamos probando a ver cuáles eran los verdaderos cristianos que usted tenía. Estos 4 son los verdaderos que usted tiene. Los demás, olvídenlo. Amén. Entonces, es muy probable, hermano, que nosotros estemos en una condición, si nuestra fe, hermano, no está firme en el Señor. ¿Qué va a pasar, hermano, aquel día cuando venga la persecución de los cristianos? Porque va a venir. Ahora, si usted no quiere pasar por la prueba de la persecución, pues dígale al Señor que ya venga o que ya nos lleve mejor. Pero hasta para eso tenemos miedo. Nos da miedo confrontar la muerte. Aleluya. Veamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 55. ¿Qué continúa pasando, hermano? ¿Qué continuó sucediendo en la historia de Jesús, en el sacrificio de la cruz? Lucas 22, 55. Yo sé que el tiempo, hermano, siempre nos apremia. Y habiendo ellos, estoy leyendo el verso 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos, o sea, de los discípulos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo.
Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Aleluya. Y se va cumpliendo, hermano, lo que el Señor va diciendo. Mire ahí mismo en Lucas, ahora en el capítulo 24, vaya un poquito adelante, en el versículo 1, Lucas 24, 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían. Note, cuando el título del mensaje dice déjeme ver el título porque se me fue de la mente. Los temores de un discípulo. Amén. Los temores de un discípulo. Mire, hermano, le decía yo que ellos habían caminado 3 años y medio con Jesús. Habían visto, ellos habían sido testigos de las maravillas y de los milagros, la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo, la liberación de los endemoniados, de los enfermos, tantas cosas, hermano, ellos vieron con Jesús y aún no le creyeron. Cumplió, hermano, lo que el Señor dijo: es necesario que yo muera para resucitar al tercer día, para traer la salvación del mundo. Y no le creyeron. Cuando pasó todo, huyeron, dice. Se fueron, se encerraron porque tuvieron miedo de la persecución. Y ahí estaban encerrados. Cuando las mujeres fueron a la tumba para ver si se había cumplido lo que Jesús había dicho, y encontraron, hermano, que la piedra de la tumba de Jesús había sido removida, y 2 ángeles que estaban ahí con ropas resplandecientes le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y le dijeron: vayan y díganles a los discípulos que Él ya resucitó. Llegan y les cuentan las mujeres a los discípulos, y dice que aún no le creyeron. Así estamos tú y yo. Ya somos vivos, hermano. Nosotros ya tenemos vida por la sangre de Jesús. Y a veces el diablo viene y te pone dudas en tu mente y crees que todavía estás en camino al infierno. El diablo viene y te pone duda en tu corazón y crees que la palabra de Dios no tiene poder para cambiar, para transformar, para renovar a tu pariente, a tu hermano, a tu primo, a tu vecino, a tu amigo, a tus padres. Y no nos atrevemos, hermano, a hablarles de esta palabra de vida, porque hay incredulidad. Es que ellos tienen su religión.
es que yo los respeto. No se trata de respeto. Se trata, hermano, de vida o muerte. O los dejas que se vayan al infierno, o les llevas el plan de salvación. Pero no debemos, hermano, dejarnos intimidar por el temor al rechazo, al qué dirán. Que se enojen, sí, que se enojen, que te dejen de hablar, que te dejen de hablar. A Jesús lo detestaron, lo odiaron, bueno, pues lo llevaron a la cruz y lo crucificaron y lo mataron, hermano, porque estaban los que no creían en el mensaje. Mas sin embargo, se quedaron todos perplejos, hermano, cuando vieron que él había resucitado. Y los discípulos, hermano, no dan crédito a lo que les están contando las mujeres. Vean conmigo Juan capítulo 20, San Juan 20, 19. Estoy dejando pasar muchos detalles por cuestión del tiempo, pero me interesa llevarlo a la palabra, mi hermano, porque quiero que usted tome una decisión firme en su vida de ser un verdadero discípulo de Jesús, una discípula de Jesús. Dice en el capítulo 20, versículo 19 de San Juan: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿qué dice? Por miedo de los judíos. Amén. Jesús se presentó y les dijo: paz a vosotros. Hermano, como dice, se quedaron con el ojo cuadrado, con la boca abierta. ¿Cómo se sintieron, hermano, delante de Jesús en ese momento, cuando ellos habían hecho la promesa de que no lo abandonarían? Y ahora Jesús se presenta vivo entre ellos. ¿Cómo ellos le podían decir al Señor: Señor, perdona, Señor, mira, nos sentimos avergonzados porque nosotros te prometimos estar contigo hasta la muerte y fuimos unos cobardes? Y nos venimos y nos encerramos aquí en este cuarto y mira, y aquí estamos temblando de miedo. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hasta ahí, hermano, fueron investidos de poder. Lo que les faltaba. Si no hay Espíritu Santo en tu vida, entonces viene el espíritu de temor en tu corazón. Oiga, esta es una revelación del Señor. El que no está lleno del Espíritu Santo de Dios, por eso vive atemorizado. Los discípulos aún no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Por eso tenían miedo. En la carne, hermano, la carne se asusta, en la carne nos achicamos, en la carne, hermano, somos cobardes. Pero a partir de ahí, la vida cambió para ellos. Mire, vamos a ver, ¿nos quedamos en el qué? Verso 23. Y les dijo: a quienes remitieres los pecados. La palabra remitieres quiere decir perdones o perdonar. Sería: a quienes les perdones los pecados les serán perdonados. Y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Oigan,
la autoridad que el Señor le está dando a los discípulos. Autoridad para perdonar pecados. El Señor nos da esa facultad a los siervos. Hermano, no tome por poco el ministerio pastoral, porque el Señor nos da esa autoridad, esa facultad para perdonar los pecados hasta cierto punto. No voy a decir que es correcto, pero eso de la confesión que hacen en la iglesia católica, que van con el cura y ahí por la ventanita le confiesa los pecados y el cura los perdona, tiene un cierto sentido de realidad, aunque no es la forma correcta, porque la Biblia no dice que vayas y reces 20 Padres Nuestros y 20 Ave Marías y ya con eso estás listo. No, pero sí dice aquí que los apóstoles recibieron la autoridad, la facultad para perdonar o para retener. Amén. Entonces, confesar, la palabra dice que confesad vuestros pecados con los ancianos de la iglesia para que ellos oren, y lo que los ancianos, los ministros, oren al Padre, intercedan ante Dios, los pecados te son quitados, te son perdonados. Es por sujeción, por obediencia, por respeto a la autoridad del Señor. Sigamos en el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Otro incrédulo. Otro incrédulo. Le pregunto algo: ¿cuántos incrédulos hay aquí en esta mañana? Levante su mano. ¿Que alguno no cree? Levanten su mano los que creen. Amén. Gloria a Dios. Me alegro, porque usted crea en el Señor. En el versículo 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. De nuevo llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Mire, estaban ahí todavía, no sabían qué hacer. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Dice pues, terminamos con esto, Hebreos 11:1. Es pues la fe, dice, ¿verdad?, la certeza y la convicción de lo que no se ve y lo que no se espera. Es la fe. La fe no es por lo que podemos ver con nuestros ojos. No necesitas ver, porque cuando tú le dices al Señor: muéstrame primero y entonces creo, te estás mostrando ante Dios como un incrédulo. Pero cuando tú confías en Dios, tú le dices: Señor, yo lo creo con mi corazón. No necesito verlo con mis ojos. Yo creo en ti, yo confío en tu palabra, yo confío en tus promesas, Señor. Tu palabra dice: cree tú y toda tu casa será salva. Mira, hermano, aquí me alegro mucho, porque nuestra hermana Sadi ha sido una mujer de fe. En los días más difíciles de la iglesia, cuando solamente estábamos mi esposa, ella y yo y el hermano Osvaldo, 4 éramos los que veníamos al culto.
Y ella siempre ha permanecido fiel. Y mire hoy toda su familia está aquí. Ser salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque su fe, hermano, ha movido. Ahora nuestra hermana Maritza, mire, ella es la que está jalando gente para la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no temas. No temas a ser un discípulo de Jesús. La iglesia está pasando por un buen momento. Me alegro mucho, hermano, porque los días miércoles, los discipulados, hermano, se han duplicado. Estamos más de 20 personas cada miércoles en las casas. Y veo, hermano, puedo ver cómo cada uno de ustedes está creciendo en el Señor. ¿Cuántos se alegraron el día que predicó nuestro hermano Juanito? Es un discípulo del Señor. Nuestro hermano Carlos Gutiérrez. Amén. Y pronto vienen otros predicadores, hermano, que el Señor está levantando. Hoy, hermano, podemos ver las promesas del Señor cumplidas cuando no teníamos músicos, no teníamos cantores. Y ahora mire, aquí este lugar se llena. Los lunes, los días de práctica, hermano, está lleno aquí, que ahora no nos damos abasto, hermano, para poderles enseñar a todos. Y hasta los niños quieren tocar la batería. ¿Vieron cuando empezamos el culto? El niño nos ganó y ya estaba tocando la batería, apenas estábamos orando. ¿Amén? Lo que Dios está haciendo, gloria a Dios. Quiero dejar esto, hermano, en tu corazón. No temas. Pase lo que pase, venga lucha, prueba, persecución, dificultad que vengas en tu vida, nunca dejes de confiar en el Señor. Afírmate, agárrate de su mano y todas las promesas que Él ha hecho serán cumplidas en tu vida. Amén. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Amén. Oramos, amado Dios. Gracias por dar tu vida en la cruz. Gracias por morir por nosotros. Gracias por hacernos un llamado, por elegirnos a ser servidores, creyentes tuyos. Sabemos, Padre, que aún en nuestros contornos hay muchas personas todavía, en nuestra familia, que no han creído en ti. Danos la confianza, danos el valor, Señor, para no temer, para no tener miedo, Señor, al rechazo, al menosprecio, al vituperio. Que podamos cargar esa cruz que tú cargaste, Señor. Sabemos, Señor, que contigo nuestra carga es ligera. Y creemos, Señor, en cada una de tus promesas. Tus discípulos vieron cumplidas todas esas promesas y a partir de ahí, Señor, la vida de ellos nunca fue igual. Ahora sí pudieron cumplir aquella promesa que habían hecho, Señor, antes de que tú fueses a la cruz, cuando te vieron resucitado. Y ellos dieron su vida al final, Señor. Todos murieron por causa de tu evangelio, por causa de tu nombre, porque entendieron, Señor, que tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino en el cual podamos ser salvos, en el cual podamos venir a la casa del Padre.
Afirma, Señor, nuestra fe en nuestros corazones. Cada día, Señor. Hacer esos discípulos que tú quieres que seamos. Te pido, Señor, que a mí me ilumines en mi mente y en mi corazón cada día para poder, Señor, enseñar tu palabra con toda responsabilidad, con toda sabiduría, Señor. Sopla de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de ese poder y de esa confianza, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, para ser compasivos, Señor, con aquellos que tanto necesitan de ti, oh Dios. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, a ti te damos la honra y la gloria. Aleluya.